En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Doña Bárbara y con el capítulo 3 de la segunda parte de Doña Bárbara, que se titula Los rebullones. De manera que pueden seguirnos en la explicación si toman como referencia este capítulo, titulado Los rebullones. Vamos a ver qué significa esto. Antes de comenzar con la explicación de este capítulo, hay que hacer referencia a una cuestión no menos importante que nos permitirá clarificar qué sentido tiene lo que vamos a decir, por referencia al sentido que tiene lo que ha escrito Rómulo Gallegos en función de narrador en este pasaje. Todos sabemos que los saberes literarios, los conocimientos literarios, son de dos tipos y son de dos modos. Es decir, por un lado tenemos conocimientos literarios que responden al tipo racional o irracional y conocimientos literarios que responden al modo crítico o el modo acrítico. Los conocimientos que se basan en el racionalismo son aquellos que utilizan un criterio de razón, un criterio racional, y los que se basan en el irracionalismo son aquellos que disponen de un criterio que es previo al uso de la razón o que está dado a una escala diferente de lo racionalmente definido como tal, en cada época y en cada contexto. Es decir, en el Paleolítico inferior podía ser racional interpretar un rayo como la ira de un dios. En el siglo XXI, en nuestras sociedades al menos, es irracional interpretar un rayo como la ira de un dios, porque hay unos conocimientos de meteorología que permiten explicar el rayo como una descarga eléctrica. Entonces, el racionalismo en ese punto ha cambiado, y lo que en un momento dado era racional, en otro momento dado es irracional. Pero ¿qué ocurriría si volviéramos al pasado? ¿Qué ocurriría si prescindiéramos de los conocimientos de meteorología y volviéramos a interpretar el rayo como la furia divina? Pues probablemente implicaría que hemos experimentado una involución. Bien, naturalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando disponemos de conocimientos irracionales y también acríticos? Es decir, cuando usamos la razón desposeída de razón y sin valor crítico, pues que esos saberes se basan en el mito, la magia, la religión y la técnica. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando disponemos de conocimientos racionales y críticos? Pues que el mito se desmitifica, que la magia se racionaliza, se explica racionalmente y por tanto se desmonta el truco del mago, que la religión se convierte en una filosofía crítica, no en una filosofía confesional, que eso es en definitiva la teología. No es lo mismo la filosofía que la filosofía crítica, no todas las filosofías son iguales. Cuando la gente dice hay que estudiar filosofía porque la filosofía nos libera o la filosofía nos salva, pero ¿qué filosofía? ¿De qué filosofía me habla usted? No es lo mismo la filosofía de Nietzsche que la de Platón, que la de Kant, que la de Gustavo Bueno, que la de Aristóteles o que la de Tomás de Aquino, es decir, o que la de Heidegger. Es decir, las filosofías son incompatibles unas con otras, son insolubles unas con otras, mantienen entre sí relaciones dialécticas. No es lo mismo la filosofía de Heráclito que la de Parménides, ya sin salir del mismo contexto. Por lo tanto, cuando decimos que la filosofía nos libera, ¿qué filosofía es la que nos libera? ¿De qué filosofía hablamos? Cuando la filosofía con frecuencia es una forma excéntrica de ejercer la sofística, o la teología es una filosofía confesional. Es decir, la filosofía, la religión y la autoayuda son tres formas de ejercer la sofística, a menos que especifiquemos qué tipo de filosofía es la que utilizamos. Y la técnica, cuando se explica científicamente, ya da lugar a un desarrollo que es el de la ciencia. Es decir, no es lo mismo hacer manualmente pues la encuadernación de un libro que hacerlo a través de una rotativa. Es decir, son cuestiones completamente diferentes, ¿no? Aunque la rotativa más bien imprime, no encuaderna, pero bueno, la encuadernación es un paso más allá de la rotativa. Pero quiero decir que hacerlo mecánicamente, tecnológicamente, científicamente, hay que diseñar una rotativa y que funcione. Diseñarla para que funcione, no diseñarla idealmente para que funcione idealmente, tiene que funcionar materialmente. Es decir que, claro, si hacemos una literatura basándonos en el mito, la magia, la religión y la técnica, el resultado es la Biblia. El resultado es el poema de Gilgamesh. Pero si hacemos una literatura basada en la desmitificación, en el racionalismo, en una filosofía crítica y dialéctica y en conocimientos científicos disponibles en cada época, el resultado es el Quijote. Es algo completamente diferente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando disponemos de conocimientos racionales, es decir, cuando utilizamos la razón, pero
la utilizamos de manera acrítica, es decir, razonamos, pero para evitar la crítica. Se razona acríticamente. La razón acrítica es la que se utiliza sobre todo en política, para criticar al prójimo, pero no para criticar los fundamentos propios de la propia ideología. Pues, ¿qué ocurre? Ya ha salido la palabra, que el mito, en lugar de desmitificarse, se convierte en ideología. Si el mito es una explicación imaginaria de hechos, la ideología es la organización emocional de la ignorancia colectiva, porque cuando la ideología se explica no solo racionalmente, sino también críticamente, la ideología se desmonta. La ideología tiene como finalidad construir identidades grupales, identidades gregarias, para desposeer al individuo de personalidad y reemplazar la personalidad del individuo por la identidad del grupo. Es decir, la ideología reemplaza el yo por el nosotros, disuelve al yo en el nosotros, dota al individuo, con frecuencia débil, de una identidad, dado que no tiene personalidad propia, de una identidad grupal, gregaria, sectaria incluso, donde el individuo se siente fuerte, se siente acogido. De tal manera que cuando el mito no se desmitifica, suele convertirse en una ideología que se desarrolla racionalmente. Las ideologías son muy racionales, pero acríticas, porque las ideologías detienen su crítica ante los propios fundamentos. Las ideologías critican siempre la ideología contraria, pero detienen su actividad crítica cuando hay que juzgarse a sí mismos, cuando hay que juzgarse a sí mismas. La ideología detiene su actividad crítica en el grupo propio, en el nosotros. Critica a los demás, pero no a sí misma. ¿Qué ocurre cuando la magia no se racionaliza y se desmonta el truco? Pues que se convierte en pseudociencia. Se vende crecepelos, por ejemplo. Es decir, el desarrollo de las pseudociencias remite a un tipo de sociedad donde racionalmente, sofísticamente, se elabora un producto, destinado naturalmente a una actividad mercantil, porque si no, ¿para qué se va a elaborar si no se va a vender?, que tiene como finalidad engañar al prójimo, es decir, es convencer con argumentos falsos de que si comes cebolla te crece el pelo, por ejemplo. Y entonces la gente come cebolla pensando que le crece el pelo, por ejemplo, por decirlo suavemente, ¿no? Eso es pseudociencia. Pero claro, eso vende mucho. No hablemos ya de la geopolítica, que es una forma de vender pseudociencia, haciendo todos los días pronósticos sobre lo que va a pasar mañana, y anunciar cada día pues un apocalipsis. La teología no es más que una filosofía confesional, no es una filosofía crítica, sino que es una filosofía cuya crítica se detiene ante los propios fundamentos teológicos, que se plantean como dogmas indiscutibles, como la infalibilidad pontificia, la virginidad de María, etcétera, etcétera. Claro, es decir, no podemos acudir, ninguna mujer acude hoy a un ginecólogo diciendo que después de haber dado a luz preserva su virginidad. Es decir, ningún ginecólogo, por creyente que sea, va a aceptar esto. Nadie, o sea, la ginecología no va a aceptar esto. Pero la teología lo acepta, y hay un dogma en este punto. Es decir, es una filosofía totalmente confesional, de tal forma que es un racionalismo que se preserva acríticamente en un estadio absolutamente ideal. Es decir, la teología es una filosofía que puede ser racionalista, pero que es totalmente idealista en su desarrollo. Y la tecnología es una manera de sustraerse, en cierta manera, a la ciencia y de preservar procedimientos técnicos para cultivar un tipo de literatura que, en lugar de desmitificar el mito, lo convierte en ideología que tiene un gran éxito social. En lugar de desmontar el truco de la magia, racionalmente, lo preserva en el formato de la pseudociencia. En lugar de ejercer una filosofía crítica y materialista que desmitifique el idealismo, lo preserva en dogmas teológicos, del tipo que sea, en nombre de lo políticamente correcto en términos religiosos, ideológicos o del tipo que sea. Y una tecnología que de alguna manera preserva análisis científicos que vayan más allá de lo que puede suponer cuestionar una determinada ideología. De tal manera que una literatura basada en conocimientos racionales y acríticos promoverá siempre, promulgará siempre la ideología antes que la desmitificación, la pseudociencia antes que revelar el truco de la magia, que suele ser una trampa, un trampantojo en definitiva. Una teología, es decir, una creencia moralmente superior, de tal manera que dota a quien la posea de una superioridad moral respecto a otro, cuando esta superioridad moral es simplemente un conjunto vacío, es un acto de fe. Y una tecnología que permitirá
evidentemente, fabricar industrialmente una serie de productos que tendrán una rentabilidad. Claro, cuando se hace una literatura basada en estos planteamientos, el resultado es una literatura programática o imperativa, que responde a un dogma, responde a una ideología, tiene fundamentos pseudocientíficos y se elabora siguiendo el modelo de un kitsch. Sépase que la única literatura que se puede construir por inteligencia artificial es la literatura programática o imperativa. Este es el concepto de literatura que tiene Platón en la República. Una literatura que exponga un programa político, un ideal político, que sea el que encarna la República. Y el resto de las literaturas deben exterminarse completamente para Platón. Esta literatura es la que puede construir la inteligencia artificial. Y de hecho hay mucha gente hoy que alardea de ganar premios escribiendo novelas u obras literarias con inteligencia artificial. Pero eso no quiere decir que las obras literarias escritas desde la inteligencia artificial sean buenas. Quiere decir que sus lectores son tontos, que no es lo mismo. Evidentemente, porque una obra literaria original es aquella que supera las formas conocidas y que supera los contenidos conocidos. Y eso solo se puede revelar con cierto paso de cierto tiempo, y no de manera automática. Es decir, no se puede decir alguien ha escrito hoy una novela original, porque eso hay que examinarlo muy atentamente y más allá de 24 horas. Entonces, si alguien escribe una novela o un poema o una obra de teatro con inteligencia artificial, construye un kitsch, porque lo construye conforme a la programación artificial previamente diseñada para escribirlo. Y si alguien lo acepta como valioso, evidentemente lo que demuestra es que esa persona vive en un tercer mundo semántico y en una profunda ignorancia de lo que la literatura es. Téngase en cuenta que el concepto que tiene la anglosfera de la literatura es una literatura que se basa en la ideología, en la pseudociencia, en la teología y en la tecnología. Es básicamente una literatura programática o imperativa. Mientras que el concepto de literatura que tiene la hispanosfera y la tradición hispano-grecolatina suele ser una literatura crítica o racional que se ha enfrentado al mito, a la magia, a la religión y a la técnica. Son dos modos de literatura completamente diferentes. Es decir, cuando la anglosfera habla de literatura, utiliza una palabra que pertenece a la tradición hispano-grecolatina, pero está usando un término, y aquí hablo en presente continuo, está usando un término que no tiene nada que ver con el valor semántico que la literatura posee dentro de la hispanosfera. Es decir, cuando la anglosfera habla de literatura, habla de algo completamente diferente a lo que desde la hispanosfera se entiende por literatura. Habla de cuestiones completamente diferentes. El concepto que tiene el mundo anglosajón de literatura es una literatura programática o imperativa, que responde a lo políticamente correcto de lo que está vigente en cada época. Y hoy están unas ideas y mañana estarán otras. Las ideas no son permanentes, no duran siempre. De tal manera que una literatura creada para preservar una ideología, una pseudociencia, una teología, una tecnología, es una literatura que nace muerta, y en la que se pueden objetivar numerosas ideas muy interesantes, pero que no van a tener consecuencias, más allá de sus propias exigencias programáticas o imperativas. Y hay que advertir que una literatura programática o imperativa es en buena medida la literatura de Calderón de la Barca en muchos de sus dramas de honor. Es una literatura propia de las vanguardias, como los idearios estéticos del creacionismo, del surrealismo, del dadaísmo, del cubismo. Y es una literatura propia de lo que hoy se identifica con la literatura feminista, que ha de cumplir unos determinados criterios. No quiero decir con esto que no se escriban buenas obras literarias en este terreno, porque buenas obras literarias son algunas de Virginia Woolf, algunas de Calderón de la Barca y algunas relacionadas con las vanguardias, desde el surrealismo hasta el poema fundacional del creacionismo de Vicente Huidobro. Pero no es una literatura que dé lugar a consecuencias más allá de la prevalencia de los valores programáticos o imperativos exigidos por esa propia literatura. Y finalmente, ¿qué ocurre cuando disponemos de conocimientos irracionales pero acríticos? Pues que surge la llamada literatura sofisticada o reconstructivista. Es una literatura donde el mito se reduce a psicologismo, es una interpretación psicológica de la mitología, que no tiene más consecuencias que la recreación psicológica, individual o colectiva, de ese mito. Es, por ejemplo, lo que hace el psicoanálisis. Ver mitos edípicos, donde la tradición clásica hablaba de un hombre que míticamente pues mataba a su padre, Layo, y tenía con su madre, Yocasta, 4 hijos, Antígona, Ismene, Eteocles y Polinice.
Toda la literatura freudiana, que Freud fue el mejor novelista del siglo XX, toda la literatura freudiana es la conjugación de irracionalismo con un valor crítico. Es psicologismo puro, el psicoanálisis es pura psicología, valga la redundancia. Naturalmente, esta literatura sofisticada o reconstructivista convierte a la magia en una interpretación sobrenatural. Es el caso del Bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez, por ejemplo. Es el caso de buena parte del cine tipo La historia interminable o Harry Potter. Es decir, es un culto a la magia. Creer en la magia es confiar en el poder de la palabra, simplemente. Confiar en el poder de la palabra, ni más ni menos. Es tener fe en la filología, ¿no? O sea, en ese sentido, los filólogos suelen ser auténticos magos de la palabra, que derivan sobre todo en actividad propia de sofistas. Y aquí se citan con los abogados, es decir, los que pueden convencer con argumentos falsos, pero eso es básicamente el secreto de la abogacía. Y me dirán algunos abogados, no, pero eso de ninguna manera tienen que ser hechos verdaderos. Bueno, hechos verdaderos o que se asuman o que se puedan probar como verdaderos aunque sean falsos. Claro, es que eso es el litigio de la sofística y el litigio de las causas, porque naturalmente la gente se enfrenta en un pleito porque ambos creen tener razón. Y la corte es lo que dirime ese enfrentamiento dialéctico conforme no a los hechos ocurridos, sino a los hechos que puedan probarse conforme a un fundamento de derecho. En fin, esto ya lo saben los letrados como es debido. Naturalmente, la religión queda reinterpretada en un animismo, es decir, en la fuerza de las ánimas, no tanto en lo sobrenatural, que también, sino sobre todo en el animismo, es decir, el culto a las piedras, el culto a los animales, es decir, dotar de valor religioso a los animales, como ocurría en las antiguas religiones, a la vaca Hathor, al gato, es decir, a una serie de figuras a las que se adora como auténticos dioses, a los que se les cuida, se les recogen los excrementos, se les brindan altares o se les adora, en definitiva, como si fueran auténticas divinidades de nuestra vida, ¿no? Es decir, se preserva ese valor divino en el animal, por ejemplo. Y, naturalmente, una literatura sofisticada o reconstructivista es aquella que hace de la técnica y de la ciencia una reconstrucción particular. Cuando Juan Ramón Jiménez dice que Dios está azul, evidentemente ese Dios no es el Dios de los antiguos. Es decir, si los autores del Génesis o del Éxodo leyeran que Dios está azul, considerarían eso una auténtica barbaridad, porque Yahvé o Elohim no puede ser azul. Si Spinoza o Tomás de Aquino o Agustín de Hipona leyera que Dios está azul, diría, este tipo está loco completamente, porque Dios, que es el motor perpetuo, la sustancia primera, la sustancia pura, no puede admitir accidentes cromáticos, y menos el azul, vamos, o sea, incluso sería preferible tal vez que Dios tuviera otro color, el blanco de los cándidos o lo que sea, pero es que no puede aceptar ningún accidente, ¿no? Pero claro, el Dios de los poetas, sobre todo el Dios de los poetas de una literatura sofisticada o reconstructivista, no es el Dios de los filósofos, ni menos el Dios de los teólogos, no es un Dios racional, es un Dios irracional, en unos términos dados a un nivel completamente diferente del racionalismo teológico. Es que cuando se habla de razón también hay que explicar de qué tipo de razón se habla, porque el racionalismo de los neandertales es un racionalismo diferente al nuestro, o al menos en teoría. Luego otra cosa es que haya especímenes que demuestren una isovalencia, pero eso ya es una cuestión que no entra en el contexto académico en el que aquí nos situamos en este momento, en este tema. Quiero decir con esto que, según la combinación de los modos y los tipos de conocimiento, tendremos lugar a cuatro tipos, cuatro modos, cuatro linajes, cuatro genealogías fundamentales de literatura. Porque cuando hablamos de literatura tenemos que especificar mucho de qué literatura hablamos, qué literatura analizamos. Y una misma obra literaria puede interpretar varias cosas. Aquí nos vamos a referir a un capítulo de Doña Bárbara que se titula Los rebullones. ¿Qué son los rebullones? Los rebullones son unas aves imaginarias, son unos pájaros imaginarios que un personaje trastornado y perverso, maligno, dice poder manipular y poder interpretar para controlar los acontecimientos. Es decir, es el producto de la imaginación de un psicópata que además es muy mala persona. Entonces, claro, por un lado tenemos la perspectiva del tonto psicopático que se inventa unos animales que él dice poder controlar y poder interpretar, una especie de ornitoscopia,
que es una creación psicológica de un perturbado, que consiste en atribuir valores sobrenaturales o mágicos a una determinada realidad, que dota de animismo a unas aves, a las que considera numinosas, a las que les da un valor de númenes, de criaturas todopoderosas. Y naturalmente todo eso es una reconstrucción de su propia imaginación. Pero ante esta perspectiva del personaje psicopático, tenemos la perspectiva del narrador, del personaje narrador, que desmitifica este mito psicológico, que analiza racionalmente esa presunta magia de esos rebullones o de esas aves, reinterpretando el sobrenaturalismo del personaje psicopático desde el racionalismo del personaje narrador, y naturalmente desde una concepción filosófica y crítica resta cualquier atisbo de religión o de animismo a esa falacia, y desde luego desde el conocimiento científico y más potentemente racional desautoriza esa reconstrucción completamente idealista, gratuita, incompatible con la realidad que caracteriza a ese personaje inventor de los rebullones. Para que quede claro ya el planteamiento de partida, estas son nuestras posiciones y estas son nuestras premisas, y no hay otras. No somos Groucho Marx, que cambia de principios cuando le viene en gana. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, capítulo 3 de Doña Bárbara, de la segunda parte, los rebullones. Dice el narrador: para las puñaladas, Melquíades; para las bribonadas, Balbino Paiva; para los mandados, los recados, Juan Primito. Juan Primito es este psicopático personaje que dice controlar a los rebullones. Solo que algunos mandados de Juan Primito eran como puñaladas. Vamos a ver en qué consiste esto. Juan Primito es un personaje que tiene aspecto intimidatorio y que es simplemente un bobo. Nada más. Absolutamente nada más. El problema de los bobos es que con frecuencia se les da más importancia de la que merecen. Greñudo, piojoso y con una barba hirsuta que no había manera de que conviniese en recortársela, era el recadero de Doña Bárbara. Es decir, era el recadero, era el dios Hermes, es decir, como Zeus tenía a Hermes, o Mercurio, que era Júpiter, tenía Mercurio, que iba dando los recados al prójimo, pues este era el recadero de Doña Bárbara, ¿no? El que mandaba los mensajes. Era el recadero de Doña Bárbara, un bobo con alternativas de lunático furioso. O sea, un bobo con alternativas de lunático furioso. Imagínense lo que sería este personaje, ¿no? Greñudo, piojoso, con una barba hirsuta, un bobo con alternativas de lunático furioso. Un personaje psicótico, básicamente psicótico. O sea, la psiquiatría distingue entre psicópata y psicótico. El lenguaje común y ordinario no los distingue, estos términos. Habla de psicópata para referirse a un perturbado mental, pero la psiquiatría en este punto afina más que la filología, y distingue entre el psicópata, que no suele ser necesariamente tan perturbado como el psicótico, que está sujeto a otros problemas. Aunque no desprovisto de atisbos de malicia, cuyas manías más singulares consistían en no beber el agua de las casas del miedo, el miedo es la finca donde vive Doña Bárbara, no bebía el agua de las casas. Vamos a ver por qué. Así tuviese que caminar leguas por buscarla en otros lugares, fuera de la finca de Doña Bárbara, y tenía la manía de colocar sobre los techos de los cayenes cazuelas llenas de los más extraños líquidos. Los cayenes son casas de planta circular o cuadrada, de techo pajizo y de forma cónica. Entonces colocaba sobre esa techumbre recipientes con líquidos. ¿Para qué? Para que bebiesen unos pájaros fantásticos en el sentido de imaginados por él, que denominaba rebullones. Un rebullón es algo que rebulle, es decir, es algo que bulle de nuevo, después de haber rebullido antes, ¿no? Es algo que se alborota de alguna forma, entonces alude a un revuelo de aves malignas, como se supone que es el pensamiento de este personaje, que las crea psicológicamente, sobrenaturalmente, anímicamente, que las reconstruye. Entonces, les ponía líquido, no dice agua, dice líquidos, encima de los tejados de las casitas, de los cayenes.
A lo que se podía colegir de sus disparatados discursos, es decir, el propio narrador ya desmitifica, racionaliza todo ese disparate, no lo legitima ni lo justifica, sino que lo desmitifica, lo parodia. A lo que se podía colegir de sus disparatados discursos, los rebullones eran una especie de materialización, pero eso sí, invisible e insensible, salvo para él, de materialización de los malos instintos de doña Bárbara. Pues había cierta relación entre el género de perversa actividad que esta doña Bárbara se entregaba a hacer y el líquido que él proponía a aquellos pájaros para que aplacaran su sed. Sangre si fraguaba un asesinato, es decir, si doña Bárbara pensaba en un crimen les ponía sangre. Aceite y vinagre si preparaba un litigio. Miel de aricas y bilis de ganado mezcladas si tenía las redes de sus hechizos a alguna futura víctima. Es decir, que él inventaba dentro de sus patologías un tipo de líquido en virtud de las intenciones de doña Bárbara, ¿no? O sea, era un hermeneuta, un Hermes, en definitiva, un mensajero de Dios. De hecho, el término hermeneuta deriva de Hermes, que es el mensajero de Zeus, que es el que interpreta para los demás la palabra del Dios. Claro, hoy día esta labor lo desempeñan pues los geopolíticos, los que son los hermeneutas de la geopolítica, ¿no? Los filósofos que suelen interpretar no la realidad, no utilizan ya la filosofía para interpretar la realidad, sino que utilizan la filosofía para interpretar la propia filosofía. Entonces utilizan la geopolítica para interpretar la propia geopolítica. Es una auténtica reflexividad completa. Entonces se pierde de vista la realidad y nos limitamos exclusivamente a interpretar el discurso conforme a las normas del discurso que interpretamos. Es decir, es un onanismo filológico, un onanismo filosófico, un onanismo geopolítico, es decir, es un narcisismo, en una palabra. Es un narcisismo del propio lenguaje sobre sí mismo, del propio sujeto sobre sí mismo. Y decía él, beban bichos, lo decía al aire, porque claro, los bichos no los tiene delante porque no existen, o sea, estaba pirado del todo. Beban bichos, rezongaba Juan Primito al colocar las cazuelas sobre los techos. Jártense para que dejen quieto al cristiano. O sea, era una manera de exorcizar, de conjurar, de prevenirse frente a las agresiones de doña Bárbara sobre sí mismo, ¿no? O sea, está pirado de remate. O sea, imagínense ustedes ir colocando agua por los tejados de las facultades para evitar de este modo tener problemas con los colegas o con los alumnos o con cosas por el estilo y conjurar de esta manera pues el mal de ojo o cualquier otra forma de mal. Pues claro, evidentemente, vamos, en un contexto de ese tipo las facultades serían manicomios más que universidades, ¿no? Imagínense ustedes vivir de esta manera o poner, no sé, pebeteros encima de la mesa pues para conjurar los males o los malos pensamientos o cualesquiera cosas de este tipo. Y no crean que vamos muy descaminados en este plan, en este plan. En definitiva, en fin. Y como los rebullones, prosigue el narrador, parodiando esta forma de comportamiento completamente patológico, como los rebullones casi siempre tenían alguna sed, Juan Primito no bebía el agua del miedo, no fuera a trocarse la suerte, pues aseguraba que agua donde aquellos pájaros diabólicos metiesen el pico se transformaba en el líquido que apetecieran ellos, y persona que la bebiese inmediatamente recibiría el daño, es decir, el maleficio, el hechizo, a que otra estuviera sentenciada. O sea, este fulano, psicopático perdido, cree en la magia, en el poder de la palabra, que él mismo se inventa, además, porque tiene una capacidad creativa que supera la de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no está programada todavía para hacer creer en hechizos, porque no la han programado. De hecho, la inteligencia artificial está programada para responder a muchas cuestiones, entre las cuales la literatura ocupa un lugar muy pequeño. Se nota que la han programado anglosajones. Tiene muy poca formación en interpretación literaria la inteligencia artificial. Si ustedes le presentan a la inteligencia artificial un soneto de Lope de Vega, pueden decir que es pues no lo sé, de Mark Twain, por ejemplo, o de Agatha Christie, ¿no? Porque no sabe distinguir nada de esto. Y confunde enormemente todo lo que tiene que ver con literatura. La inteligencia artificial más avanzada de estos momentos, de un día como hoy, de abril de 2024, suspende abiertamente. Es decir, sacaría una nota más baja que cualquiera de ustedes, la inteligencia artificial. No está preparada. Ustedes tienen más formación literaria, tratándose de ustedes, tienen más formación literaria que la inteligencia artificial. Sí es cierto que la inteligencia artificial suele escribir mejor que la mayor parte de ustedes. Redacta perfectamente, impolutamente.
pero sabe de literatura todavía menos que ustedes, lo cual es un dato que hay que tener en cuenta y que resulta muy relevante, tanto para ustedes como para la inteligencia artificial. Pero bueno, el ser humano está en un proceso de aprendizaje constantemente. Si ustedes supieran literatura no estarían aquí, estarían en otro contexto, y es completamente natural que la gente dedique su tiempo, si tiene interés y vocación, a incrementar sus conocimientos. Pero la inteligencia artificial carece de vocación y carece de interés por incrementar el conocimiento. No es un ser humano en ese punto. Entonces, conviene saber cuál es el papel que desempeñamos y cuál es el papel que desempeña la inteligencia artificial, sobre todo cuando no la han programado para interpretar la literatura. Porque esto resulta muy difícil. O sea, es fácil programar una máquina para elaborar un cálculo, pero no para interpretar la literatura o para hacer composiciones musicales. El arte es muy difícilmente traducible o reducible a programas de inteligencia artificial porque no tienen capacidad de originalidad. Tienen capacidad para sorprender a personas que desconocen el valor de lo original, pero no tienen capacidad para ser originales. Y prosigue el narrador. No obstante, entre los peones del miedo, más que por bobo, Juan Primito pasaba por bellaco. Es decir, por bellaco pasa por una persona. Bellaco tiene en Hispanoamérica un sentido diferente al que tiene en la península. El bellaco en Hispanoamérica es una persona brava, que puede ser agresiva, incluso hasta seductora. Por fin una tarde Juan Primito exclamó: «Ya están aquí los rebullones. Ave María Purísima, aguanten, muchachos, cómo viene esa bandada de bichos negros oscureciendo el cielo». Es decir, es un alucinante, es un personaje que ve pareidolias y apofenias, ¿no? Ya están aquí los rebullones, pero los que estaban en el secreto, es decir, los que conocían la realidad del asunto, comprendieron que no era al cielo donde había que mirar, sino al rostro de doña Bárbara, que regresaba del pueblo con el tajo vertical del ceño bravío en la frente. Es decir, doña Bárbara estaba dispuesta a ejecutar malignidades. Bueno, pero era para decir nada nuevo, si las ejecuta diariamente. Quiero decir que esto no es ninguna novedad. Es como decir, bueno, es que cambia el clima. Más o menos cambia siempre, el problema sería que pararan los cambios, ¿no? Es decir, bueno, es que hay crisis, ¿no? Pero lo raro sería que no la hubiera. Entonces, claro, no es que doña Bárbara prepare algo, pero si doña Bárbara siempre está preparando maldades, o sea, no cesa de hacerlo, ¿no? Pero este personaje loco, supersticioso y bellaco responde al mandado de doña Bárbara. Doña Bárbara lo manda a llamar, dice: «Tengo una misión para ti». Una misión es mandar un recado a Santos Luzardo para decirle simplemente que acepta la propuesta de Santos Luzardo, nada más que esto. Entonces, todo el capítulo es simplemente un relato de quién es este personaje, Juan Primito. Primito es decir, primario, elemental, básico. El nombre, de nuevo, es una hipotiposis. Juan Primito, primitivo, o sea, primigenio. Es alguien que no ha evolucionado ni intelectualmente ni sensorialmente, sino es un personaje que vive en un tercer mundo semántico, que puede ser muy simpático para embellecer la literatura, que puede ser muy simpático para hacer gracias jugando con él, pero no para tenerlo enfrente, precisamente. Y entonces lo llama doña Bárbara y le dice: «Vas a ir a la finca de Santos Luzardo y le vas a decir que acepto su planteamiento». Esto es todo. Pero todo esto, en la mente de Juan Primito, implica muchas cosas, porque Juan Primito va a encontrarse con Marisela en la finca de Santos Luzardo, y esto hace que ese loco desarrolle sus patologías en otros terrenos mucho más morbosos. El caso es que doña Bárbara le dice que venga, que le tiene que mandar un recado. Y él dice: «Mande, señora», dijo Juan Primito, planteándosele por delante con la sonrisa que en su faz de idiota ponían el pavor supersticioso y la sumisión incondicional. Igual que un perro cuando le van a dar algo y están ahí, pues delante de doña Bárbara babeaba, ¿no? Como quien: «Tíreme el palo que voy a por él y se lo traigo de nuevo». O sea, eso es un Juan Primito. Entonces, con cara de idiota, sonrisa que en su faz de idiota, con su cara de idiota, faz de idiota es cara de idiota, ponían el pavor supersticioso y la sumisión incondicional. O sea, delante de doña Bárbara levitaba él solo. Y a tiempo que se hurgaba nerviosamente la inmunda barba con el negro garabato de la uña. Es decir, o sea, las uñas las tenía caireladas, es decir, picadas en vertical, es una cosa asquerosa completamente, ¿no? De tipo, y este tipo que babea por lo que se pueden imaginar,
Pues imagínense cuando está delante de Marisela, ¿no? Y entonces, cuando le dan la orden, el mandado de ir a la finca de Luzardo, lo primero que piensa es que va a tener ocasión de ver a Marisela, que siempre anduvo morbosamente persiguiéndola, como criatura degenerada y asquerosa. Y entonces mucha gente se burlaba de él y decía: Juan Primito, te han quitado la novia. Es decir, cuando Santos Luzardo se llevó a Marisela a su finca para educarla, civilizarla y colocarla de alguna manera en un lugar mucho más saludable en sus condiciones de vida, le decían: Juan Primito, te quitaron la novia. Y él decía, enfurecido, que era como revolver una charca dormida. Celos bestiales y pensamientos ruines, fango del alma elemental, le turbaban el puro afecto, y Marisela se le convirtió de pronto en una de aquellas mujeres de su manía persecutoria que corrían desnudas detrás de él, visionario por la sabana desierta. O sea, el tipo pensaba, se creía que era tan guapo y tan atractivo que las mujeres desnudas lo perseguían por la sabana, a toda velocidad. O sea, no se puede estar más rematadamente pirado, ¿no? O sea, suponer que las pesadillas o los sueños o lo que dices de los demás es algo que cuando despierta se tiene que cumplir, es algo que le afecta a mucha gente. Se puede comprender esto, pero bueno, claro, no somos responsables de lo que hacemos en los sueños, las pesadillas o las conversaciones de los demás. Cada uno que piense lo que quiera, pero si hablan conmigo, ese que le responde no soy yo. Podríamos decir, ¿no? Podríamos decir. El caso es que, claro, Juan Primito se cree que lo persiguen. Bueno, no lo puede perseguir, yo creo que ni los ratones lo persiguen, o sea, directamente. Pero él cree que los persiguen mujeres profundamente atractivas y que corrían desnudas detrás de él, visionario. El propio narrador deja claro que son alucinaciones de este hombre, por la sabana desierta. Y él, atormentado por esta visión cruel, tuvo su paso de luna, es decir, su paso desatinado por la luz de la luna, como se suele decir, ¿no? Y como escriben que la diosa Trina, los perros de los montes desatina, globo de plata en el celeste raso, los perros de los montes desatina, es decir, los perros enloquecidos ladran a la luna llena de la noche, globo de plata en el celeste raso, dice el soneto de Lope de Vega, a propósito del lebrel irlandés. Este hidalgo lebrel alzó la pierna, remojó la esquina y su paso siguió sin mayor problema, ¿no? Pues este está desatinado por las noches, está pirado del todo, ¿no? Y poco le faltó para que doña Bárbara ordenara ponerle chaleco de fuerza. Es decir, en algún momento tenía tales arrebatos que poco menos había que encerrarlo, ¿no? en una palabra. Pasado el acceso de furia, no volvió a nombrar a Marisela, y cuando le preguntaban por ella respondía: ¡guau! No sabe que se murió, esa que está en Altamira es otra persona. Claro, era una Marisela vestida de domingo, en definitiva, podríamos decir así. Pero el narrador ya nos ha dejado claro que es un personaje sexualmente tarado también, morbosamente alterado, es un personaje psicológicamente defectuoso, es un enfermo mental, en definitiva, totalmente desamparado, fruto de la barbarie, en definitiva, que es lo que la novela siempre plantea, la civilización contra la barbarie, esa lucha permanente entre la civilización y la barbarie. Pero la propia doña Bárbara, que es la diosa de la barbarie en definitiva, tiene a este conjunto de personajes siniestros, enfermos, psicológicamente perturbados, los tiene como sus servidores, básicamente, ¿no? Porque claro, alimentar a esta gente es lo más barato que hay. Esta gente se alimenta de lo que encuentra por ahí, o sea, no exige, digamos, ningún tipo de manutención. Esta gente ni tiene seguro, ni tiene paga extra, ni tiene nómina mensual, ni tiene nada de nada. Esta gente vive en las condiciones más miserables que pueda haber. Imagínense un mundo así, donde la clase gobernante y dirigente tuviera al resto de los seres humanos en estas condiciones de sometimiento, subordinación, tercer mundo semántico, etc. Imagínense ustedes, ¿no? Precisamente los tiempos que corren van en dirección completamente contraria. Todo el mundo tiene acceso a la educación, todo el mundo conoce absolutamente todo, y la libertad es el gran valor de todos nosotros. Es decir, todo lo contrario al triunfo de la barbarie, como claramente puede observar cualquiera que viva hoy en nuestro mundo.
libertad absoluta, derechos garantizados, son los grandes avances de la civilización. Precisamente todo lo contrario de lo que sucede en la novela, como puede observar cualquiera de nuestros contemporáneos. Clarísimamente, eso está a la vista. Bien, entonces llega a la finca de Santos Luzardo para simplemente decirle a Santos Luzardo que doña Bárbara acepta su propuesta y que no hay ningún problema. Bien, pero se encuentra allí con Marisela. La primera que se encuentra es Marisela, ya seguramente fue él a buscarla. Y le dice, pues qué mona estás, la requiebra patológicamente, ¿no? Estás re buena moza, muchacha, y ya estás engordado, ¿cómo se conoce que ahora comes completo? Y ese camisón tan bonito, ¿quién te lo compró? Y esos zapatos, tú con zapatos, niña de mis ojos, ¿quién te ha visto con zapatos, no? O sea, es un tipo asqueroso completamente, o sea, esto no se puede decir a nadie, o sea, tú no puedes andar diciéndole a nadie, pues así estás de esta manera o de esta otra, eso no se puede decir a nadie. Hoy menos que nunca, pero no, ese tipo de apelaciones están fuera de lugar. No le vamos a pedir a este tío que tenga una educación versallesca o aurisecular, evidentemente no ha vivido en un palacio para saberlo. Y no digo con esto que la gente que viva en un palacio tenga más educación que otra, digo simplemente que sabe fingir unos modales más sofisticadamente que otros, que no han aprendido a fingirlos. Y ella, desconfiada, dice, ¿qué preguntón y qué antipático te has puesto, Juan Primito? Y bueno, mantienen una conversación que me van a excusar que la detalle en este contexto. Vamos a cuestiones que afectan a los fundamentos de la literatura que aquí explico. Me dice, ¿qué te trae por aquí con esa entonación maliciosa? Y me dice Marisela, le dice él a Marisela, no me lo niegues que yo sé toda tu vida, lo sé toitico. Marisela iba a protestar para que la agradable broma, agradable muy entre comillas, siguiera, pero Juan Primito agregó, me lo contó un pajarito que va siempre por allá. Allá significa doña Bárbara, donde vive doña Bárbara. Y a ella se le ocurrió, a Marisela se le ocurre replicar un rebullón, un pajarito, un rebullón, y la palabra maquinalmente pronunciada trajo consigo pensamientos graves. Aquí ya cambiamos la tonalidad, pasamos a una tonalidad menor, probablemente, a una tonalidad, a un do sostenido menor, tal vez. Pasamos de un re mayor a un do sostenido menor, por decirlo emocionalmente. ¿Están alborotados los rebullones por allá?, preguntó la chiquilla. Allá era el término que Marisela solía emplear cuando necesitaba referirse a la madre, a quien nunca nombraba. La madre de Marisela es doña Bárbara. No me digas, chica, repuso Juan Primito, si en el miedo ya no se puede vivir. Si en el miedo refiere a la finca, ¿eh? No es un calambur. No hay que distinguir entre uso y función. El miedo es el topónimo, por así decir, el nombre que tiene la finca de doña Bárbara. Sin el miedo, sin la finca de doña Bárbara, no se puede vivir. No se puede vivir allí. Sí, en el miedo no se puede vivir. Ese alboroto que forman esos bichos, revoloteando todo el santo día por encima de los canelles, de las casas donde él les pone la bebida, los líquidos. Ave María Purísima, ya estoy aborrecido de tanto bregar con esos pájaros del infierno. Evidentemente todo se lo inventa él. No estamos ante la película de Hitchcock, Las aves, los pájaros. De buena gana me vendría yo para acá, es decir, donde está Marisela, para estar a la vera tuya. O sea, un asqueroso descarado completamente. Pero no puedo, chica, yo tengo que estar allá pendiente de los rebullones para ponerles la bebida a tiempo, porque si no, ¡ah, caramba! Tú no sabes lo que son los rebullones. Estos bichos son muy malucos, niña de mis ojos, malos de verdad. ¿Y en estos días qué les has puesto para que beban?, inquirió Marisela, con acento intencionado por la preocupación que acababa de asaltarla. Es decir, Marisela, que todavía no ha desarrollado un racionalismo que es el que responde al que Santos Luzardo trata de infundirle, todavía tiene temor a la superstición, es decir, aún no está totalmente liberada de esa educación supersticiosa, de esa educación, digamos, bárbara en la que ha crecido, ¿no? Es decir, tiene todavía ese miedo. El miedo es un psicologismo que en muchos casos está muy poco fundamentado. Y le dice, sangre, chica, les pongo sangre, y él se regodea precisamente intimidándola, ¿no? Porque Marisela en este punto es vulnerable. Es emocionalmente vulnerable porque no ha desarrollado el suficiente racionalismo como para enfrentarse, competir, contrarrestar esa superchería.
Y él respondía sonriente, como disfrutando del dolor que causa, ¿no? Sangre, chica, respondió muy sonreído. Notes el uso del participio intensificado, ¿no? Muy sonreído, como adjetivo superlativo. Esos rebullones tienen unas cosas, chica, miren qué gustales beber sangre, que debe de ser tan maluca, ¿verdad? La sangre, chica. En denante mismo les llené las perolitas antes de salir para acá, y a estas horas deben estar hartos de beber sangre. Si será cabrón el tío, ¿no? Y enseguida, antes de que se me olvide, ¿por dónde anda el doctor Luzardo? Traigo un recado de la señora para él. Y salió Luzardo, ¿no? Dice, y dicho esto, a continuación de aquello, ardid socorrido de Juan Primito para advertir a quien le llevase algún recado a doña Bárbara de las intenciones que a ella le atribuyera, hizo estremecerse a Marisela. Es decir, Marisela es una persona vulnerable en este punto, y el Juan Primito lo sabe, por eso muerde, evidentemente, por eso agrede. Vamos a ver si le muerde a Luzardo. Claro, Luzardo no dota de ningún valor a la superchería, porque tiene una formación esencialmente crítica y racionalista, de tal manera que desmitifica el mito, racionaliza la magia, desde una filosofía crítica rechaza cualquier valor luminoso religioso y tiene una visión científica de los hechos, de las cosas. Es decir, no se encuentra sujeto a psicologismo, sobrenaturalismo, animismo y demás patologías dadas en este contexto, ¿no? Y entonces Santo Luzardo le dice, vale, acuso recibo, ya puedes marcharte, ¿no? Marisela esperó a que no pudiese oírla Luzardo, es decir, Luzardo simplemente sale para le dice, vale, vete, o sea, no le da la menor importancia. Y agarrando a Juan Primito por los brazos, lo sacudió con furia y le dijo, o sea, la chiquilla al piojoso este, ¿no? Ya se lavaría las manos después. Como vuelvas a venir por aquí con recados de allá, es decir, de doña Bárbara, te voy a echar los perros. A mí, niña de mis ojos, exclamó él entre aterrorizado y resentido, porque claro, le duele el rechazo de la chavala, ¿no? Sí, a ti, y ahora quítateme de por delante, anda, vete ya de por todo esto. Y Juan Primito regresó al miedo con la tristeza de que lo hubiese despedido así la niña de sus ojos, cuando él había ido tan contento solo porque volvería a verla. Además, no era un bien lo que había hecho, diciendo aquello de la sangre para que Luzardo supiera qué atenerse. Es decir, nótese la capacidad subracional que tiene este personaje. O sea, no solo no entiende nada de lo que le ocurre, sino que además ni siquiera es capaz de explicarse instintivamente sus propias limitaciones. Es decir, padece lo que se llamaría una alexitimia. Es decir, no es capaz de expresar sus propias emociones. Claro, la alexitimia, bueno, es el griego puro, ¿no? Es decir, la privación de capacidad léxica para expresar emociones. El timos, el léxico, y la A privativa, alexitimia. Es decir, no es capaz de expresar lo que siente. Pero eso ocurre cuando los sentimientos se desarrollan mucho más allá de lo inteligible. Es decir, cuando lo sensible se desarrolla más allá de las posibilidades de lo inteligible, la gente siente tanto que no sabe explicar lo que siente. Claro, ese es el problema de decir la sensación de vivir. No, la explicación de la vida. Es decir, que la vida no se puede reducir a sentimiento, como propugna sobre todo el mundo anglosajón. Hay que sentir la vida, ¿no, macho? Como te dediques a sentir la vida sin pensar lo que haces y lo que sientes, llegará un momento en que la alexitimia te privará de oxígeno. Es decir, no sabrás qué sientes, porque no tienes recursos explicativos para analizar las causas y las consecuencias de tus sentimientos. Es decir, si vives en un tercer mundo sentimental, es porque antes has estado viviendo en un tercer mundo semántico. Esto puede hacer mucha gracia a la gente, pero los problemas relativos a las enfermedades mentales no son ningún chiste, sino que es algo de lo que hay básicamente que prevenirse. Pero cuando llegó el miedo, ya se le había disipado el resentimiento, y después de repetirle a doña Bárbara las palabras de Santos Luzardo, volvió a hablar de Marisela. Es decir, le tiraron el palo, cogió el palo y volvió, ¿no? Como el can. Si usted viera, doña, no la reconocería. ¿Y qué hace? Hablarle de Marisela, a la madre que la parió, que siempre la ha repudiado. Entonces, aquí hay un conflicto, y es que doña Bárbara se muere de gusto por Santos Luzardo. Odia a su propia hija y desprecia completamente al mensajero, por supuesto. Y el mensajero, en lugar de decirle que ha llevado el recado correctamente, le devuelve el recado equivocado. Porque fíjense lo que le dice el mensajero de doña Bárbara a doña Bárbara.
Si usted la viera, doña, si usted viera a Marisela, no la reconocería. Ah, muchacha, para haberse puesto buena moza de verdad. Y el tío debe estar diciendo esto y babeando, ¿no? Como un cerdo asqueroso, con perdón para los cerdos. Estos ojotes tan requetelindos, entonces se recrea la imagen de la chiquilla. Más bonitos que los de usted, doña. ¿Cómo se atreve a decirle esto a doña Bárbara? Decirle como el espejo a la madrastra de Blancanieves. Ella es la más hermosa. Dice, tiene unos ojos más hermosos que los suyos. Y el tío se le deben poner los ojos de la cuadros, ¿no? Claro, esto lo oye doña Bárbara, la de Dios es Cristo, y fue Troya, evidentemente. Y le repite el tío, los ojos más bonitos que los de usted, doña, y aseadita que da gusto verla, bien vestida que la tiene el dotol, desde zapatos para arriba. Sabroso que debe ser para un hombre, ah, doña, tener a la vera suya una mujer tan bonita como esta muchacha. Claro, esto no se le puede decir a doña Bárbara. O sea, esto es lo peor que se le puede decir a doña Bárbara. Evidentemente, eso es el espejo al que el narcisista se mira, y el espejo, en lugar de decir, tú eres la más lista, la más inteligente, la más atractiva, hay otra que es más atractiva que tú. Esto es la de Dios es Cristo. O sea, la doña Bárbara no estrangula allí al Juan Primito, porque vamos, su plan es otro. Nada que se refiriera a Marisela le había interesado nunca a doña Bárbara, pues respecto a ella ni siquiera había experimentado el amoroso instinto de la bestia madre por el hijo mamantón. O sea, ni siquiera. Pero de donde no existían sentimientos maternales, las palabras de Juan Primito hicieron saltar de pronto impetuosos celos de mujer. Es decir, dado que Santos Luzardo está con Marisela, y Marisela, según este bobo, es más atractiva que ella, como nunca ha tenido amor por su hija, ahora siente una rivalidad feroz, mujer contra mujer. Es decir, siente celos de alguien que es su propia hija, aunque ella nunca reconoce como su propia hija, pero impetuosos celos de mujer. Bueno, eso no me interesa, dice doña Bárbara. Díjole al mandadero impertinente, puedes retirarte. El mandadero impertinente ya es el estilo indirecto libre de la propia doña Bárbara. Lo dice el narrador, pero el valor semántico en una hipálaje ya corresponde a lo que piensa doña Bárbara. Pero Juan Primito, si se hubiera fijado un poco, imposible, porque ¿qué se va a fijar este bicho? Habría descubierto enseguida qué sed tenían entonces los rebullones. Así termina el capítulo. Doña Bárbara evidentemente es una psicópata, pero es una psicópata de cuidado, y es una narcisista también de mucha tela marinera. Pero evidentemente este capítulo, que en sí mismo es un auténtico cuento, es un cuento perfecto, podría leerse como un capítulo aislado de la novela, que en el seno de la novela, en el conjunto de la novela, como cualquier otro capítulo de doña Bárbara, es absolutamente clave. Es lo que revela sobre todo la calidad originaria y original de una obra literaria. Es decir, doña Bárbara es una novela que no puede construir, que no puede escribir ninguna inteligencia artificial. Doña Bárbara es una obra de arte literaria auténticamente genial, porque rebasa, supera formas literarias precedentes, y porque crea contenidos igualmente inéditos, completamente distintos a cualesquiera contenidos precedentes. Supera las formas recursivas de la literatura anterior y supera también los temas recurrentes de la literatura anterior. Esa es la literatura que no puede construir ninguna inteligencia artificial, y es una literatura difícil de digerir en el mercado, en el consumismo. ¿Por qué? Pues porque es una literatura que, como toda literatura genuina, exige la atención de leer críticamente, no exige simplemente la atención de las emociones básicas o primarias que estimulan la ideología, la pseudociencia, creencias del tipo que sea, religiosas o ateas, y una tecnología básica. Insisto que el concepto de literatura programática o imperativa es el concepto de literatura que mercantiliza sobre todo la anglosfera, y que probablemente se transformará en otra cosa cuando la anglosfera deje de ejercer el poder que actualmente tiene y que actualmente impone. Pero el concepto de literatura que esencialmente se ha trabajado desde la tradición hispano-grecolatina, es decir, desde la tradición europea meridional, es una literatura racionalista y crítica, es la literatura crítica o indicativa, y esa es una literatura que no es soluble
en ideologías, porque las supera y las critica, las desmitifica, que no es soluble en pseudociencias, porque las combate y las ridiculiza, que no es soluble en una teología, porque no hay nada más ingenuo que someterse religiosamente a ideas trascendentes y superiores, que no tienen ningún fundamento material. Y no puede reducirse a tecnología, porque la tecnología es algo que responde a patrones y modelos que reproducen un kitsch, que reproducen un formato programable en una inteligencia artificial, y que no es capaz de ver nada original en el curso de las posibles combinaciones literarias que se desarrollen ahí, porque la inteligencia artificial no sabe que siempre da lugar a hechos dentro de los cuales ya se ha programado todo específicamente. No hay margen para la originalidad, ¿no? La inteligencia artificial trabaja en categorías cerradas, no puede rebasarlas. Y sobre todo una inteligencia artificial diseñada esencialmente por un mundo anglosajón que tiene un tremendo desconocimiento de lo que la literatura es. Examinen ustedes la inteligencia artificial y verán la cantidad de disparates que hace. No hagan nunca un trabajo sobre literatura basándose en la inteligencia artificial, porque eso no se puede presentar en ninguna parte. Es un cúmulo de disparates, ¿eh? El gran agujero negro de la inteligencia artificial es el conocimiento de la literatura y de las posibilidades de interpretación literaria. El gran agujero negro de la anglosfera es el desafío a interpretar correctamente la literatura, y sigue siéndolo.